algún plan diagnóstico o plan de exámenes auxiliares que nos permitan establecer el diagnóstico definitivo. Entonces, esta metodología de presentación de casos o de presentación, digamos, de problemática de salud de estas personas ha sido una forma de aprendizaje ya desde hace mucho tiempo, pero que en la segunda mitad del siglo XX ha venido a ser menos porque hay algunas tecnologías que pueden ir superando a este proceso de análisis, ¿no? Y además de que los casos cada vez se hacen más repetitivos, entre comillas, y dejan de tener cierto interés. Pero como estamos en un proceso de aprendizaje, aquello que para mí no es de repente relevante, podría ser en el proceso de aprendizaje, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, pongo un ejemplo ahorita, causas de hidrocefalia, por ejemplo. Para mí como que es recurrente, repetitivo, pero cuando lo vemos desde la óptica del aprendizaje, podemos darle el toque, digamos, como para poder presentar algún caso o alguna serie de casos que pudiéramos mantener como enseñanza, ¿no? Pues bien, continuando con la exposición, aquí justo quería hacer una distinción, ¿no? ¿Qué es un caso clínico? Un caso clínico, pues, es un paciente que tiene su problemática, se hace la historia clínica, la anamnesis, antecedentes, el examen físico, se plantean los diagnósticos. En neurología siempre nos complicamos la vida, hacemos una serie de diagnósticos sindrómicos, topográficos, fisiopatológicos, nosográficos y etiológicos, ¿no? Basado en ello, establecemos el tratamiento, pedimos los exámenes de vida diagnóstica, establecemos el diagnóstico final, el tratamiento, el seguimiento y potencialmente la cura del cuadro por el que viene el paciente. Pero hasta ahí es una historia más, ¿no? ¿Qué caso de estos que tenemos enfrente son potencialmente publicables? Entonces ahí va la otra etapa en la que se hace todo el trámite para poder reportar en una revista como esta, por ejemplo, que es solamente de reporte de casos, en la que se podría tentar de repente publicar este trabajo para poder compartir, ¿no?, con la comunidad científica lo que hemos llegado a identificar como novedad. Bien, entonces, ¿qué debemos entender por reporte de caso? Una vez más, tenemos que empezar a reconocer que esto es un trabajo observacional, descriptivo. Ya por ahí quien han llevado los cursos de investigación más o menos deben estar entendiéndome de que aquí no intervenimos, digamos, con nuevas técnicas de tratamiento, etcétera, ¿no? Es algo observacional nada más. Pero hay que saber describir lo que vemos. Allá cuando hacíamos docencia en la San Antonio, Abad, hacíamos una descripción de lo que era la naranja o el huevo sancochado, que el alumno tenía que darme características para que yo, sin conocer lo que está describiendo, pueda entender lo que me está transmitiendo. Aquí lo mismo, ¿no? O sea, hay que describir al detalle las manifestaciones que el paciente presenta, y si no las representa él o no las expresa él, uno conocedor del tema tiene que empezar a ir preguntando más de una vez para poder obtener la información precisa, ¿no? Luego, este reporte de caso, obviamente, así bien trabajado, bien estructurado, tendrá que ser publicado en alguna revista biomédica. Hay un montón. Otra característica para estos reportes de casos es que estas revistas siempre van a pedir que conocedores del tema realicen algún tipo de revisión en búsqueda de alguna incoherencia, por ejemplo, o no solamente con el fin de, digamos, ser agudos en los comentarios, no, por el contrario, con la idea de mejorar la presentación, y si el tema o el caso es bastante interesante, incluso ya plantear la publicación. Asimismo, estos reportes o estos casos en sí tienen que tener una estructura bien establecida que permita una lectura amigable, ¿no? Secuencial, y generalmente es de un solo caso. O algunos refieren hasta menos de 10 casos que se podrían agrupar como una serie de casos. Sin embargo, en la literatura cada vez más antigua han habido reportes de hasta 90, 80 casos. Claro que a veces el que lee el artículo no se percata de ello, ¿no? Pero más o menos eso se ha podido identificar en algún momento. Ahora,
Dentro de la jerarquía de lo que es el nivel de evidencia, que muchas veces está cada vez más de boga, esta está en una de las, digamos, en los niveles inferiores, entre comillas, pero no por estar en los niveles inferiores dejan de ser importantes. Por el contrario, si se dan cuenta en la pirámide de la evidencia científica, esta va a sostener a las demás. Por ahí la importancia de trabajar este tipo de reportes, ¿no? De trabajo científico. Obviamente nuestro propósito es identificar algo inusual, algo que puede interesar al público lector, ¿no? Ya sea por ejemplo, de cuadros clínicos muy repetitivos, algo que salga de ese entorno, o algo inesperado frente a efectos adversos, por ejemplo, ¿no? Y también podría servirnos en plantear la secuencia, cómo se ha llegado al diagnóstico, porque muchas veces se tiene esa dificultad. Y eso también educa o orienta al lector en que en un caso probable semejante deba de asumir, digamos, ese tipo de secuencias. Y pues, como veremos, esto tiene una gran relevancia porque podría incluso ser la primera descripción de una forma atípica de la presentación de una enfermedad común, entre comillas. Un ejemplo, si recuerdan la pandemia del Zika. El Zika es una enfermedad transmitida por un mosquito que vino migrando de toda la Oceanía, pero inicialmente estaba asociado a síndrome de Guillain-Barré, hasta que llegó aquí a la parte de América del Sur, donde en Brasil, que tiene un buen sistema de salud y hacen registros extraordinarios, se percatan de que en algunas mujeres veían que sus bebés tenían cerebros de diámetro reducido para el percentil que correspondía. Y empezaron a sospechar de algo, ¿no? Empezaron a publicar en búsqueda de repente alguna respuesta. Y vieron que el Zika estaba asociado a mayor compromiso neurológico cuando la gestante había adquirido esta enfermedad en temprana edad gestacional, ¿no? Eso fue algo terrible que, bueno, ahora se ha logrado controlar, pero si no habían estos reportes iniciales, no se hubiera podido de repente tomar medidas drásticas a nivel de salud pública para poder preservar en el futuro este tipo de situaciones. Bien, aquí vemos la evidencia científica. Siempre uno quisiera, digamos, estar acá en la cumbre, ¿no? Donde están los metaanálisis, los ensayos clínicos randomizados, aquel top, digamos, en lo que es investigación. Pero no, lamentablemente hay que subir escalón por escalón y eso tampoco es malo, les diré, puesto que el poder tener el pensamiento de investigación, por ejemplo, se tiene que ir construyendo poco a poco. Es como hacer la historia clínica una vez más, me agarro de eso. ¿Cómo uno aprende a hacer la anamnesis? Repitiendo una vez y otra vez y más historias. Cuantas más historias hagas, te va a salir mucho mejor la anamnesis. Incluso la forma de preguntar, ¿no? Una vez la doctora Guadalupe Díaz de neurología me decía, ¿no? Si tú le dices al paciente, estás tomando tu pastilla, por decirles para la epilepsia, por lógica la respuesta va a ser sí. Entonces hay que aprender a preguntar. Por ejemplo, sería mejor decirle, ¿desde cuándo no tomas las pastillas? Entonces ya el paciente empieza a meditar y contar, ¿no? ¿Qué días ha dejado de tomar? Y ya sabemos que no es regular en su tratamiento. Algo así, ¿no? Entonces, el realizar varias historias clínicas te va a permitir mejorar tu calidad de anamnesis, tu calidad de interrogatorio. Y recordemos que estamos en una comunidad multilingüe, también tiene que estar preparado para eso, porque una enfermedad rara en una comunidad nativa sería, digamos, algo que se tendría que publicar de inmediato, ¿no? Y tenemos la suerte que en la facultad sí nos enseñaban techo. Bien, aquí vemos en esta pirámide, ¿no? En la parte baja, baja, baja viene la opinión de expertos, que cada vez es importante, no dejan de ser importantes, pero lo que sigue sería la serie de casos o presentación de casos, ¿no es cierto? Entonces, esta pirámide tiene una base ancha que sostiene los casos para luego plantear una serie de hipótesis, de estudios, qué sé yo, para poder ir
enfrentando de repente hasta un grupo caso con controles o hacer cohortes a largo tiempo que permitan responder una serie de preguntas, ¿no? Y finalmente, obviamente, tenemos los ensayos clínicos randomizados, los no controlados también, luego las regresiones sistemáticas, entre otros. Pero es un buen comienzo esta etapa de los casos, los reportes de casos. Fortalezas de esta modalidad de trabajo. Bueno, detectar casos raros, ¿no? O nuevas presentaciones, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré inicialmente era como una polineuropatía caracterizada por debilidad que era ascendente, pero luego vinieron otros casos semejantes, pero sin compromiso de extremidades, más bien de nervios craneales, y empieza ya a haber una serie de variantes que incluso con los exámenes de vía diagnóstica se han ido ya estableciendo de mejor manera, ¿no? Entonces, uno tiene que estar atento frente a qué cosa sale de lo común. Y obviamente para eso tienes que conocer la enfermedad que quieres más o menos manejar, ¿no? Lo otro, como se trata de un solo caso, como que es más rápido el poder obtener la información y estructurarla, ¿no? También potencialmente publicarla. Ahora, una vez más, esta es la forma, la mejor manera, digamos, de aprender, ¿no? Qué sé yo, una apendicitis atípica, ¿no? En niños, por ejemplo, es bastante difícil a veces establecer un diagnóstico temprano de apendicitis, ¿no? Porque hay formas atípicas, ¿no? Formas raras, digamos, de presentación. No requerimos de mucho dinero, mucho tiempo a veces para poder hacer un reporte de casos. Claro, si el caso es complejo, como que requerimos laboratorio, biología molecular, etcétera, se podría encarecer un poco, pero siempre hay forma de buscar cómo se puede trabajar esa parte. Y pues, como habíamos comentado, es, digamos, una de las primeras etapas que pudieran permitirnos abrir líneas incluso de investigación, ¿no? En cuanto a las limitaciones, pues lamentablemente no establece causalidad, ¿no? También no está libre de los sesgos, ¿no? Es un solo caso, no se puede manejar demasiado bien, por ejemplo. Se limita a pocos casos, ¿no? Poco número de sujetos, digamos, ¿no? Esta no plantea generalmente un grupo control, ¿no? Como para poder ver quién tiene mayor prevalencia, incidencia en algunos tipos de síntomas o presentación de algunas características, ¿no? Y tampoco va a ser de repente extrapolable, ¿no? Porque no tenemos el muestreo y todas esas técnicas que nos van a permitir generar mayor calidad, digamos, de evidencia, ¿no? Pues bien, ¿cuándo se debería publicar un caso? ¿Cuándo debería convertirse en un reporte de caso? Primero, el valor educativo, nunca se olviden eso, porque el que enseña aprende más. La novedad en la presentación de la enfermedad, en el diagnóstico, en la respuesta al tratamiento, ¿no? O en la evolución también, ¿no? La infrecuencia o la rareza en presentaciones, por ejemplo, ¿no? Un Huntington en la altura, por ejemplo, qué interesante, ¿no? De repente no es una zona propia, pero podría ser algo interesante para poder empezar a buscar otras hipótesis ahí epidemiológicas, etcétera, ¿no? Resultados de la intervención que no sean típicas, ¿no? Se establece un mismo tratamiento, pero pudiera haber de repente una intoxicación por algún fármaco que habitualmente es bien tolerado, o algún evento adverso como por ejemplo movimientos anormales frente al uso de algún fármaco, etcétera. Entonces, eso que sale de lo común nos debería de estar alertando o alarmando, o más bien dicho, nos estaría invitando, ¿no? A investigar por qué está pasando esto frente a lo usual, ¿no? Hay alertas de seguridad frente a lo que es vigilancia farmacológica, eso casi siempre se hace, ¿no? Tenemos algunos fármacos que son hepatotóxicos, por ejemplo, o en la combinación pudieran potenciar la toxicidad, que en algunos de repente es tolerado, pero en otros podría ser demasiado exagerado. También eso nos ayudaría, digamos, a investigar, ¿no? En estos casos individuales, ¿no? Y también cuando hay innovación en cuanto a técnica, ¿no? Por ejemplo, una nueva técnica de cirugía, ¿no? Frente a la carencia de recursos, modifican un poco una técnica clásica, ¿no? Y en base a ello vamos de repente mejorando la oportunidad de tratamiento de los pacientes, ¿no? Como veremos aquí, este es un bosque bonito, pero a veces nos dejamos llevar por el bosque y no nos fijamos en el árbol, ¿no? Esto es una manera, digamos, de llegar
a ver, por decirles, tenemos 50 pacientes con diarrea, niños de 6 años, ¿no? Que todos debutan de una forma, pero de repente algunos de ellos tienen un curso diferente, además de tener solamente diarrea, hacen una deshidratación severa, el resto no, ¿no? O algunos tienen diarrea sanguinolenta, otros no, un poco ya para más o menos encender la chispita de la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, acá en esta foto que vemos, no sé si alguien se anima a decirme que sale de lo común, ¿no? Bueno, para adelantarnos un poco, avanzar, tenemos ahí en el medio una dama que es albina entre negritos. Llama la atención, ¿no? Lo estoy poniendo, digamos, como ejemplo macro, ¿ya? No es que yo sea racista, yo también soy negrito. Pero veamos este otro caso. Era así una vez en la que los partos eran atendidos por parteras, ¿no? Y enfrente había una escuela de salud de medicina, y la tasa de mortalidad entre las parteras era mucho mayor, perdón, mucho menor que los partos atendidos por los estudiantes de medicina. Alguien empezó a observar por qué se supone que el estudiante de medicina tiene mayor preparación, entre comillas, y se dieron cuenta de que después de hacer necropsias iban a atender partos. Interesante observación, ¿no? Entonces, ¿qué decidió? Preparar un, un líquido o una solución donde contenía cloro. Cada vez que hacían una tensión, sumergían sus manos ahí, se lavaban y de ese modo redujeron la tasa de mortalidad en la atención de partos frente a las parteras. Algo entre comillas tan práctico, tan fácil de hacer y de qué manera ha impactado en la salud pública, ¿no? Bien, sigamos. Pues bien, si habría que clasificar los reportes de caso, los casos clínicos en algunas características, pues vamos a tener mil formas de clasificar. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Tenemos varias características por las cuales podemos clasificar. Por el número de personas, simple o serie de casos. Este caso control histórico me suena interesante, ¿no? Es compararme contra mí, yo mismo, digamos, un antes y un después, más o menos. Podría darse esa forma en algunos casos, ¿no? Por el propósito o función clínica, acá arriba, de enseñanza, lo que es más usado, como estábamos conversando, ¿no? Frente a manifestaciones atípicas, por ejemplo, acá en una apendicitis en el anciano, que también es otro grupo bastante, a veces no atendido adecuadamente, ¿no? Y peor si es quechua hablante, ¿no? O otra hablante de una lengua originaria, ¿no? Hacemos también farmacovigilancia, ¿no? O por difundir nuevas técnicas, lo que les comentaba, ¿no? Una técnica modificada, digamos, de una neurocirugía, etcétera, ¿no? Frente a veces a la falta de recursos, ¿no? Eso a veces nos motiva a mejorar las técnicas, ¿no? O al menos adaptarlas a nuestro medio, digamos, ¿no? Y también para poder generar hipótesis, ¿no? Que en el futuro pudiéramos ir trabajando para abrir de repente líneas de investigación, ¿no? Otra forma de clasificarlas es en función a la temporalidad y el seguimiento. Esto también nos debe sonar bastante cercano, ¿no? Si son retrospectivos, prospectivos, ¿no? O longitudinales cuando tiene más de un registro o alguna característica de este paciente, ¿no? Y también en función al formato de presentación, ¿no? Entonces, no es solamente el reporte de caso clínico tradicional el único, ¿no? El que más de repente conocemos, ¿no? Con una estructura, como se dice aquí, en función a la introducción, método, resultado y discusión. Que de repente esto es lo que más cercano lo tenemos, lo leemos porque es la más, de las más utilizadas, ¿no? Pero también hay otras formas, ¿no? Reporte breve, por ejemplo, ¿no? De algo atípico que de repente se puede armar de inmediato y se puede lanzar o postular a la publicación, ¿no? Se le da la forma, se le da el estilo, se le da, digamos, el, el toque para que tenga, digamos, para que sea vendible, ¿no? Para que nos compren, digamos, nuestro reporte breve, ¿no? También hay reportes visuales, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, algunas imágenes que enseñan más que mil palabras, ¿no? Una imagen es así, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez tuve una paciente con
alcoholismo en situación de abandono en el Hospital Lorena cuando estábamos de guardia, y vino con una miasis así en la región cervical que se veía bonito, digamos, el esternocleidomastoideo como estaba disecado, ¿no? Entonces, para de repente presentar como una especie de reporte visual hubiera sido interesante, ¿no? Y también ahora ya están incluyendo otras técnicas como es el reporte multimedia, donde hay videos, audios, etcétera, que pudieran también ser un medio de publicación, ¿no? Pero lo más clásico obviamente es con esta estructura, no se olviden, introducción, método, resultados, discusión. Y yo plantearía que también este reporte breve sería una forma buena de ir trabajando. Entonces, para que las diferentes revistas puedan estandarizar sus producciones y también los postulantes a publicación tengan un orden en cuanto a presentar los trabajos, hay este tipo de guías internacionales como el CARE que nos permite ordenar, ¿no? Para ello tenemos una estructura básica que es el título, más palabras claves, un resumen que es lo último que se elabora, la introducción del trabajo, la información del paciente propiamente dicha, el examen físico, intervenciones terapéuticas o diagnósticas podría ser ahí, seguimiento y resultado, ¿no? Luego una discusión y una conclusión bastante breve. Esto así tomado de esta revista de British Medical Journal, de Case Report del 2013, y también tenemos acá un ejemplo en el New England Journal, por ejemplo, hay una publicación recurrente donde presentan este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos el caso 3 del 2026, que es de una mujer de 58 años, ¿no? Que presenta diplopia y fiebre. Interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro caso de eh, esto ya haciendo uso de la neurofisiología, ¿no? Hay un problema medular y en cuanto al estudio de neurofisiológico hay ausencia de la onda F, ¿sí? Y esto podría inducir error. Entonces, fíjense en el título, ¿no? Que incluso es llamativo, como que está vendiendo a querer leer más, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar reportes de casos? ¿No? Tenemos todas estas bases de datos, donde, por ejemplo, la más utilizada es el PubMed, para que digamos, recopila la mayor cantidad. También Cielo, en cuestión regional, digamos, y el ILAX, ¿no? Y algunas son de pago, lamentablemente, pero hasta ahora, menos mal, el PubMed todavía es libre. Y esta imagen, esta captura de pantalla la hice el día de ayer, ¿sí? A las 5:20 y habían apenas 2.825.000 resultados. 3 horas después hice la misma captura y había uno más. Entonces, para hoy día seguramente hay unos 20 más, ¿no? De reporte de casos en esta base de datos. Bien, entonces, cuando empezamos a estructurar este reporte de caso o este caso, o esta forma de investigación, pues tenemos que tener bastante conciencia de que, si bien es cierto, el médico aprende, el médico es el investigador, pero hay un sujeto que también es humano, ¿no? En este caso es el paciente, ¿no? De cómo tú trates los datos va a depender la calidad del trabajo, de cómo tú preguntes, estructures la historia clínica, etcétera, va a depender la calidad del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, para ello es necesario, ¿no? Que la historia clínica esté bien elaborada, esté bien estructurada, esté bien documentada, ¿no? Y esto debemos aprender desde los primeros semestres de la carrera. Tener un orden, disciplina, colocar los datos correctos, los datos reales, ¿no? Porque esa historia clínica podría más adelante servir para una serie de casos de repente. Entonces, tenemos que siempre pensar en eso, que somos, está bien, vamos a ser médicos, somos investigadores, pero eso no nos aleja de la responsabilidad de que la calidad de la información del dato sea la más adecuada, ¿no? Y obviamente este documento, que es la historia clínica, de lo que he venido hablando desde el comienzo, va a cumplir doble propósito, ¿no? Un propósito técnico académico y también algo humano. En cuanto al sujeto de investigación
la persona. Van a haber mecanismos éticos que nos van a permitir abordar, y para ello hay un documento que se llama consentimiento informado. Este consentimiento informado es como pedirle autorización al paciente y o familiar para poder hacer uso de sus datos, ¿no? Los datos consignados en los documentos médicos, etcétera, ¿no? Y este documento es como la puerta de autorización para poder trabajar. No puedo yo hacer un reporte de caso y después buscar el consentimiento informado. Ordenémonos un poquito en ello. Una vez que tengas el orden, las cosas salen, fluyen, son rápido, ¿no? Ahora, esa revisión del artículo o de la publicación o del reporte de caso, en algunos casos incluso, algunas revistas pudieran pedir que sea revisado por el mismo paciente, ¿no? Incluso hay un formato donde hay como coautoría, ¿no? Y los pacientes podrían ser parte del equipo de autores, ¿no? Es interesante porque de ese modo también el paciente está dando a conocer su historia, su vivencia, sus dolencias, ¿no? Es complejo realmente, pero creo que en algún caso, si se daría el caso de tener esa situación, bueno, bienvenido, ¿no? Y pues al final la historia clínica es un documento, digamos, que va a respaldar todo el trabajo. Tenemos que trabajar el consentimiento informado, tenemos que entender que esa otra persona es alguien que está padeciendo, está sufriendo, y no es solamente queremos reportar el caso, tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Para poder hacerlo partícipe de todo este trabajo que se pueda desarrollar. Además, recuerden, muchas veces de repente no vamos a poder lograr cambiar el pronóstico de lo que esté pasando con los pacientes, ¿no? Tenemos que también respetar todos esos momentos. Ahora, tengo aquí una pregunta para todos, a ver si alguien responde, ¿no? ¿En qué momento comienza el consentimiento informado? Sería una pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo termina el proceso de toma del consentimiento informado? Mientras van pensando, yo sigo hablando. Bien, el consentimiento informado, si bien es cierto, es un documento donde el paciente va a leer el perfil del trabajo, para qué se va a utilizar, a quién está autorizando el uso de sus datos, no termina en ser un documento físico nada más. Es todo un proceso. ¿Y proceso qué significa? Que empieza y continúa, 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 continúa. Si en algún último momento en el que ya estás por enviar tu trabajo a la revista, el paciente te niega el que puedas publicar, hasta ahí llegaste, o sea, es así, es un proceso que empieza cuando tú quieres hacer el trabajo, presentas al paciente, lo lee, lo puede firmar, ahí no acaba el proceso de consentimiento, todavía continúa, porque en algún momento el paciente es libre de poder rechazar que continúes con el estudio, ¿ya? No nos lo debemos cerrar como que yo soy médico y yo decido y nada, no. Siempre es un trabajo, digamos, de ambas partes, ¿no? Dentro del formulario tiene que haber redacción de tal forma que el lector, o sea, el paciente, tenga la capacidad de entender lo que tú quieres hacer, ¿no? Y de ese modo él puede decidir si acepta o no acepta. Lo mismo, de qué manera vas a utilizar esa información, vas a divulgarlo dónde, cuáles son los fines. Lo mismo, esa decisión es voluntaria del paciente, tú no le puedes obligar. No tiene que estar condicionado esto a que si de repente le vas a dar algún tipo de tratamiento o le vas a quitar algún tipo de atención adicional, no. No, no se debe en ningún momento hacer algún, forzar, digamos, a que se te firme el consentimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en el documento físico tienen que estar detallado la naturaleza del estudio, los riesgos, beneficios o alternativas que tú le ofreces como investigador. Siempre se debe considerar de que no se va a publicar datos personales como nombres, apellidos, ¿no? Si hay algún dato sensible,
también se retira, ¿no? Tiene que ser voluntario, obviamente, tiene que estar específico, hay que colocar la fecha, sí, la fecha, y ambos firmar, ¿no? Tanto el paciente como sujeto, digamos, de estudio y el investigador, ¿no? Y aquí, pues, siempre, nunca se olviden de la autonomía y el respeto, ¿no? Respeto a la persona. Un poquito para sensibilizarnos al cambiar de roles, ¿no? Es como que el paciente sea el médico y tú el paciente. ¿Qué quisieras, no? Entonces, más o menos para podernos, digamos, ubicar en esto de la autonomía y el respeto, ¿ya? Y al publicar, pues las revistas van a tener un montón de requisitos. Ahorita vamos a ver una tablita. Y si uno va paso a paso, como que la va superando y no hay problema, ¿no? Las revistas te van a pedir la declaración de consentimiento informado. Y en la redacción del caso también tienes que textualmente haber colocado de que se ha hecho el trabajo con consentimiento y a veces incluso nos piden la aprobación de un comité de ética. Hay que colocar también eso, ¿no? Lo demás creo que es casi lo mismo. Vamos a continuar. Muchas veces, ¿no? Muchas veces los datos son maltratados. ¿Por qué hablo de datos? El dato es, por ejemplo, la edad, el dato es, por ejemplo, el género o el sexo, el dato es, por ejemplo, antecedentes personales. Entonces, cada información, cada variable, en otras palabras, ese dato, merece respeto, ¿no? Como alguna vez hablamos con los profesores y las bases de datos, mis respetos. Tenemos que tratarlas bien, porque si esa base de datos, esos datos no son reales, nos van a dar información sesgada, nos van a dar datos falsos o resultados falsos. Entrando a un ejemplo cercano, alguna vez nos tocó rotar o vino un residente a rotar por nuestra sede y el jefe le encargó hacer investigación, pero el colega no había estado entrenado en ello y desesperadamente para salvar su nota quería hacer una publicación sobre un tema específico, voy a ponerle un nombre, meningitis tuberculosa, por ejemplo, y había que revisar por lo menos unas 200 historias, ¿no? Pero él andaba apurado y me decía, no, pero doctor, ¿cómo va a revisar 200 historias? Pero es parte del trabajo, ¿no? O sea, quieres hacer la investigación. Es así, o sea, no es cuestión de que eh, cojas 10 historias y nada más, ¿no? Y todavía hay que hacer el protocolo, someterlo al comité de ética, etcétera, ¿no? Y hay un par de historias que revisamos como especie de bosquejo. No había un reporte de radiografía pulmonar y él lo colocaba como normal. Yo le dije, eso no es normal, o sea, ¿está el reporte de la radiografía? No, entonces dato ausente. Ahí va el manejo de datos, ¿no? O sea, hay que respetar los datos. No podemos suponer, ¿no? Toda esta información es verificable, tiene que ser verificable. Por eso hay mentores, por eso hay tutores, por eso hay asesores, ¿no? Que van a permitir que la información sea real, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una serie de, digamos, por qué es vulnerable, ¿no? Todo esto en función a la mala conducta, ¿no? Todo lo que, porque es vulnerable a la mala conducta, el proceso de manejo de datos, ¿no? Pues va en algún momento dificultar la calidad, ¿no? Eh, si bien es cierto que solo se limita a un paciente, a una sola historia, no necesariamente va a ser, digamos, la verdad absoluta, ¿no? Van a haber informaciones faltantes, se tiene que colocar como limitación del estudio, ¿no? Por eso acá en la última, pues, segunda parte dice, ¿no? Malas conductas típicas en este tipo de trabajo, ¿no? El fabricar datos, ¿no? Entonces hay que respetar los datos. Si no hay, simplemente se coloca, no hay dato, no podemos suponer nada, ¿no? O de repente a alguien no le gusta algún dato y lo sustrae o simplemente lo ignora. Eso también es una falta ética, ¿no? O se ha cogido datos de otros pacientes, de otro grupo de estudio y uno lo empieza a trabajar como si fuese suyo. Eso también es, digamos, mal, ¿no? O sea, no es algo ético, ¿no? Y también cuando uno de repente tiene algún conflicto, ya sea cercano de relación, qué sé yo,
para poder trabajar esta información también hay que declararlo, ¿no? Como conflicto de intereses. Y también, obviamente, si no hay un consentimiento informado válido, ¿no? Si está un poco forzado, no ha sido tomado adecuadamente, ¿no? Aquí un par de ejemplos sobre las faltas éticas en el reporte de caso. Esto sí ha sido ampliamente conocido. El fraude de las vacunas y el autismo, ¿no? El autismo es una condición que antes se consideraba enfermedad, pero ahora es una condición bastante heterogénea y que se le atribuía a múltiples factores como causa, efecto de la presentación. Y había este reporte en cuanto a la asociación en 12 pacientes, en 12 niños, que habían recibido probablemente una vacuna, ¿no? Y les ha generado este problema, ¿no? Autismo y además COVID. Lamentablemente, cuando estas noticias salen, golpean a toda la comunidad médica, científica, ¿no? Y seguramente esto ha desencadenado una serie de estudios, ¿no? A largo plazo, inversión de dinero, tiempo, esfuerzo, porque como una vacuna que te protege te hace daño, ¿sí? Incluso hay grupos antivacunas que se agarran de esto y tenemos brotes de sarampión, rubiola en Estados Unidos, en Inglaterra, principalmente, ¿no? Porque ahí son fuertes estos grupos antivacunas. Pero lamentablemente este tipo de conductas hace de que la población crea de primera fuente, ¿no? Si es un artículo publicado en el New England, ¿no? Y que ha generado otras publicaciones adicionales, etcétera, pero lamentablemente ha sido un daño severo a lo que es la salud pública, con consecuencias cada vez peores, ¿no? En cuanto a la aún dificultad en erradicar algunas enfermedades, ¿no? Este no es el único ejemplo, ¿no? Este es otro, ¿no? En donde estos autores, estos investigadores, no sé, mejor no los llamamos investigadores, han publicado una serie de resultados sobre el uso de células madre ósea en la reconstitución estructural del miocardio. A raíz de ello, incluso algunos investigadores acá en el Perú han pretendido hacer implantes de células madre a nivel cerebral. Pero fíjense cuál es la calidad, ¿no? Han manipulado datos, imágenes, ¿no? Han reutilizado información, han reetiquetado muestras, ¿sí? Y todo esto lo único que hace es dañar, ¿no? Porque cuando uno estudia, digamos, cuando está revisando sobre el tema de células madre que de repente en algún momento sería útil, te encuentras con esto, ¿no? ¿Y qué consecuencias tuvo esto? Menos mal que las revistas de alto nivel como Nature o Lancet han empezado a identificar, han sometido a evaluaciones y han retirado artículos, ¿no? Y han recibido una serie de sanciones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque el dato, como les digo, es importante y si no hay, simplemente se reporta como que no hay. Esta es una plataforma muy interesante para todos los estudios y formas de investigación que hay. En la parte casi inferior, ahí dice Case Report, la estrategia que es esta. Es un checklist de varios ítems que pueden ustedes revisar. Pero si simplemente van a trabajar con esto, mejor vamos al revés. Haz tu reporte, haz tu caso clínico y empieza luego a verificar qué te está faltando. Porque si vas al revés, a veces no se puede avanzar. Muy bien. Si está ahí, ¿tienen alguna pregunta? Y si no, no vamos. Muy bien por ahí. Sí, doctor, buenas noches. Me hacen llegar una pregunta por interno. Me preguntan si es necesario mantener estrictamente la estructura de la guía CARE en el reporte de caso o podemos adecuarlo a nuestra manera. Interesante pregunta. Justo para evitar que haya diversidad de modelos, es mejor ajustarse al CARE.
pero también hay que recordar que cada revista tiene algunas variantes mínimas. Entonces, si tú trabajas en función a este modelo, tienes casi el 80%, me imagino, un poco más tal vez, de lo que te va a pedir cualquier revista. Es como cuando uno hace la historia clínica, ¿no? Empieza por filiación, antecedentes, relato de enfermedad actual, examen físico, diagnósticos tales, plan de trabajo, tratamiento inicial, actualizas tus exámenes o tus resultados ahí, replanteas los diagnósticos, ajustas tu tratamiento. Así esa secuencia, ¿no? Igual lo del CAR, ¿no? Porque si tú haces al revés, empiezas por el diagnóstico sindrómicos, después los exámenes de auxiliares, después examinas, después haces la anamnesis, no te va a salir bien, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo breve sobre algo que me ha pasado. Hace 4 meses, 5 meses, me enviaron una paciente de Piura, cuya historia no la tenía hasta que llegó a la consulta y al hacer la anamnesis tengo este relato. Paciente de más o menos 52 años de edad, trabaja ayudando en jardín en inicial, ayudando en la cocina, ¿no? Pero en el mes de febrero del 25 nota que tenía molestias gástricas, va al baño y hace deposiciones. Y ahí logra ver unas estructuras que se movían. Con ello, acude a una farmacia cercana, en un poblado de Piura, y le dan un tratamiento empírico que es albendazol, no, praziquantel. A las horas o al día siguiente se siente mucho mejor porque hizo sus deposiciones y esto, que aquello, que el otro, y al segundo día empieza a tener dolor de cabeza, una semana, dolor de cabeza, un mes, acude a un médico allá en una zona rural y le empieza a manejar como que cefalea, fiebre, tuvo una crisis convulsiva, le inició con un antiepiléptico y lo manda a Ciudad Piura. Hasta ahí, a alguien le llama la atención de lo que he relatado, algo. A ver, láncense. Caso 2. Este paciente trabaja en la zona maderera de Puerto Maldonado y allá pues hay un lugar donde permanecen, ¿no? Pero de vez en cuando van monte adentro a trabajar. Esta persona había ido monte al interior de la zona de trabajo, o digo de estancia, hasta que al retornar se entera que el día previo, los días previos, había llegado el MINSA a dar antiparasitarios a toda la población, a todo el personal de trabajo de su entidad. Y él, pues, en la situación de queja, ¿no? Va al centro de salud exigiendo que le den sus tabletas para los gusanos de la barriga, ¿no? Llega al centro de salud, le dan sus 6 tabletas, regresa a su centro de trabajo, feliz él toma su pastilla en la noche, su antiparasitario, ninguna molestia. Al día siguiente no le toca salir al campo, se queda en el poblado, toma su segunda pastilla, no pasa nada. Hacia el mediodía tiene molestias digestivas, como que urgencia para ir al baño. Dice, está actuando bien la pastilla. En la tarde vuelve a tomar su pastilla y empieza con dolor de cabeza, no le hace caso, cefalea leve, asumo, se va a dormir. Al siguiente día se despierta temprano, toma su desayuno, toma cuarta pastilla, su cuarta pastilla, y se sube a su tractor, que él es conductor de esos camiones grandes, de esos tractores grandes. Enciende el motor y siente que la cefalea se intensifica. Tiene un poquito de visión borrosa, siente que le desfallece todo el cuerpo, apaga el motor del camión, tractor, logra bajar al piso y pierde la conciencia. Los amigos lo contaron que había tenido una crisis
ya despertó en el centro de salud, ¿no? Ya le habían iniciado fenitoína, ¿no? ¿Qué en común tienen estos dos casos? El primer caso que les reporté es del 2025. El segundo caso que les reporto, que les comento, es del 2008, 9, 10 más. El consumo de antiparasitarios, doctor. ¿Pero qué tiene que ver con la cabeza? La cefalea, doctor. ¿Por qué la cefalea? ¿De qué manera el antiparasitarismo estaría afectando a la cabeza? O sea, ¿por qué me da cefalea? No se preocupen, por eso estoy acá. Esta imagen no es de esos pacientes, pero vean lo siguiente. Cuando hablamos de cisticercosis, a veces hablamos de parenquimal, ventricular, subaracnoideo, y nunca hablamos de que los tres están juntos. Acá tengo una lesión parenquimal, acá ventricular y acá subaracnoidea. Y eso es lo bonito. O sea, si tú manejas un tema, en el tiempo te vas a dar cuenta de que hay cosas atípicas, ¿no? Si, digamos, te gusta lo que es neumonía intrahospitalaria, diarreas en niños menores de 3 años, qué sé yo, estoy alucinando. Meningitis en el hospital tal. De repente uno de los niños sabe el por qué. Entonces, basado en eso que les he comentado de los dos casos, tengo un tercer caso de la vida real. Paciente mujer de 23 años, natural de Piura, que viene a Lima, como todos migrantes, en búsqueda de una mejor condición de vida. Llega a trabajar en una casa de Miraflores como ayudante de casa, ¿no? Está ahí ya un par de semanas, ¿no? Tranquila y trabajando, hasta que cierto día tiene molestias digestivas, va al baño y en el water ve que hay estructuras que se movían también. Va a la farmacia cercana a la casa, le dan antiparasitario, toma su antiparasitario y seguido ella empieza a tener algunas molestias, como cefalea, sensación de adormecimiento, ¿no? Al incrementarse las molestias llega incluso hasta convulsionar. Miren, no estoy reportando un caso, son tres situaciones muy parecidas, ¿no? Y a raíz de ello es que mi jefe, en el 2007, me dice, este caso lo vamos a reportar. Se arma como reporte de caso, pero al final nos aceptaron como carta al editor, o es reporte breve, o presentación breve, algo así. Miren, neuropsicosis que se revela con una dosis única de albendazol. El chofer de Puerto Maldonado era lo mismo, también era albendazol. Y la paciente de Piura, la última que les he comentado, tomó praziquantel, ¿no? Entonces, estos pacientes han tomado un fármaco por otra causa, pero les ha generado síntomas que no tenían, ¿sí? No sé si hasta ahí se entiende el mensaje. A ver, levanten la manito si les ha parecido interesante, por lo menos, a sentirme tranquilo. Solo uno. Ah, quieren preguntar, no. Dedito arriba, no sé por dónde está eso de dedito arriba. Si hay preguntas, encantado, me las van haciendo. Entonces, este caso ya ha servido para que el New England pueda aceptar la publicación, porque ha sido algo raro. 400 miligramos han develado la presencia de lesiones parasitarias en el cerebro y esto ha generado, ¿no?, crisis convulsiva en esta persona. Entonces, una llamada de atención era el por qué a veces damos antiparasitarios a diestra y siniestra y no evaluamos después qué pasa con las personas que las están tomando. ¿Sí? Es una llamada de atención, ¿no? Y también como caso anecdótico de esta publicación es que siempre revisen, antes de que lo manden a como última revisión, siempre revisen sus apellidos, ¿ya? Aquí me ha pasado de que aquí me pusieron con doble Z y nunca pude ya cambiar eso. También eso es importante. Ustedes decidan
cómo se van a llamar de aquí en adelante para las publicaciones. Algunas revistas te aceptan dos apellidos, otras no. Las que no, a veces te permiten González-Quispe, digamos, ¿no? En donde decidan cómo va a ser vuestro nombre de batalla. Bien, si no hay preguntas, sería hasta aquí lo que he podido estructurar para ustedes. Doctor, buenas noches. Tenía una duda. Dígame. Sí, doctor. Bien, cuando nosotros hablamos sobre las limitaciones del caso, ya sea por X motivo y motivos, ¿en qué apartado de la estructura del CARE se pone? ¿Es dependiendo de la limitación o es que tiene una estructura fija en ese lugar? Bien. Es como cuando yo te preguntaría la historia clínica, ¿no? Tú tienes que tratar de obtener la mayor cantidad posible de información, porque si no haces una completa evaluación y te falta algo, vas a tener que volver al paciente a preguntarle. Es frecuente al inicio, ya cada vez vas ganando el método y como que casi nada se te escapa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cefalea nada más, podemos hablar de la duración, la frecuencia por día, por semana, por mes, si está asociado a la regla, por ejemplo, en damas, qué tipo de dolor es, si hay signos previos o posteriores, si calma con alguna medicación en particular, si no calma de repente, o hay otros signos que los acompañan o desencadenan a otros, etc. Entonces, todas esas preguntas, todo ese paquete lo tienes que tener siempre presente. Ahora, si tú no trabajas lo de las limitaciones, por más que no esté en el CARE, en el borrador previo, si alguien te pide, no vas a tener dónde sacar. ¿Se entendió? Entonces, es como que tengas un poquito más de información a lo que te va a pedir la revista. No está mal, porque más de una vez nos han rechazado publicaciones por la calidad de la foto, por ejemplo. Te piden número de píxeles, que todo aquello que el otro, y a veces en ese momento no tienes una buena cámara. Sí, entonces hay que ir trabajando. Sí, doctor. Y respecto, ¿es válido también publicar o que se publique un caso sin que tenga un diagnóstico definitivo? Eh, yo creo que todo siempre y cuando sea vendible, o sea, que alguien te quiera comprar, porque eso es básicamente eso, ¿no? O sea, hago mi trabajo y quiero que alguien le interese y lo trabaje, ¿no? O, digamos, lo publique, ¿no? En alguna revista. Va a depender de repente en el planteamiento de cómo llegas al diagnóstico o cómo sufres para llegar al diagnóstico, para que el otro que lea ya sepa por dónde no ir, ¿no? Ahora, van a haber de repente situaciones que para ti te podrían ser muy comunes, muy fáciles, entre comillas, pero, por ejemplo, ya, estando fuera en algún lugar, por ejemplo, hace poco estuve en Brasil, allá también ven cistercosis, que es lo que más veo yo acá en Perú, pero lo ven de otra forma, ¿no? Esa imagen que yo les he mostrado, estarían encantados de poder haber conocido, ¿no? Porque cuando leen, generalmente leen o es parenquimal, o es solamente ventricular, o es solamente subaracnoideo, ¿no? Y el abordaje terapéutico en estos pacientes no va a ser el estándar. Entonces, para ellos es vendible, o sea, ellos necesitan ese tipo de información. De repente, para ti, para mí, de repente es común porque no es el primer caso que veo, ¿no? Pero depende a qué público va a ir, vas a querer, en qué público quieres que se lea, ¿no? Quieres ofertar este tipo de publicación. No sé si por ahí se entiende la... Sí, doctor. Entendido. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Una consulta. En caso de que el paciente esté con alguna alteración de la conciencia, ¿cómo podría llevar a cabo el caso clínico? Teniendo en cuenta que tal vez las misiones del paciente o familiares como tal también no nos pueden brindar tanta información ya que no viven con él o como tal no hay un familiar encargado.
Y bueno, los salimos y si tienes tanto bloqueo administrativo o ético para proseguir, entonces no te compliques la vida. Van a haber otros casos también. Por ejemplo, en pandemia, había un grupo de colegas de provincia, no de Lima, que querían hacer un reporte de caso bonito, ¿no? Que era sobre complicaciones neurológicas o de nervios craneales en COVID. ¿A quién ibas a pedir permiso ahí? Al paciente. Está intubado. El familiar ni lo conoce porque no podían venir ni al hospital. ¿Sí? Y lo otro era que algunos se atrevían a examinar nervios craneales estando en plena pandemia de COVID. Se supone que tú no debes evitar, digamos, el contacto con secreciones del paciente. Si te estás diciendo que levante la lengua, estornude, tos, etcétera, te estás exponiendo innecesariamente a algo por solamente querer publicar. No sé si me dejo entender, pero la idea no es, o sea, la ciencia no debe ir más allá de la seguridad del paciente y también la de nosotros, ¿no? Pues somos parte, digamos, del equipo que, si bien es cierto, necesita incluso hasta publicar, pero van a haber siempre casos interesantes que tú les puedes dar el perfil, ¿no? Como decíamos al anterior compañero, ¿no? A veces tengo una limitación para llegar al diagnóstico. Eso podría vender para que alguna autoridad lea, si es que leen, claro, y de repente implementar alguna estrategia para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, lo del PCR, ¿no? El PCR prepandemia era algo muy alejado. En tuberculosis se hacía, pero en centros de referencia. Y ahora tenemos el PCR prácticamente, según el informe del MINSA, en todas las regiones. Está hablando de PCR para tuberculosis, ¿no? En tuberculosis tenemos varias líneas, ¿no? Pulmonar, que es la que más fuerte se está trabajando. ¿Y por qué no trabajamos en meningitis tuberculosa? Tenemos ya el equipo. Ya hemos implementado en el Mogrovejo también esa tecnología. Recién hace poquito, menos de un año. Pero hay otros centros que trabajan más tiempo, digamos. Entonces, oportunidades, digamos, de casos o de serie de casos siempre van a haber. Solo es cuestión de que, así como ves el bosque, ¿no? Te embebas del tema y empiezas a identificar lo atípico de ese grupo de casos, ¿no? O de patología, ya sea en el diagnóstico, tratamiento, como hemos ido comentando, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Tal vez podría ayudarme que actualmente tengo yo un caso, pero con limitaciones en su historia viva que no puedo obtener por administrativos. El paciente actualmente falleció y no sé si es viable que pueda proseguir con el caso, ya que yo tengo la historia actual. También le realicé la anamnesis al paciente cuando estuvo todavía en vida y si podría proseguir realizándole tal vez el consentimiento informado a sus familiares. Si tienes toda la información que necesitas, yo creo que procederías siempre y cuando que la familia te autorice, ¿no? Porque dentro de los requisitos es que tengamos un consentimiento, ¿no? Ahora, Sí, si no tienes datos completos, una vez más, o sea, si la información que tengas se puede presentar como algo vendible, en buena hora, ¿no? está bien, doctor. Gracias. Bien. No se olviden de que al otro lado está el paciente, está la familia, que también sufre, también padece. Entonces, siempre un trato humano nos va a permitir, digamos, mantener correctas decisiones, ¿no? No se olviden de ello, el respeto siempre a la otra persona
y en algún momento también vamos a estar en el otro lado, ¿no? De repente tengo alguna enfermedad y van a pedirme que yo pueda participar de algún estudio, ¿no? No sé. Entonces, vayamos siempre siendo éticos, ah, no disfracemos datos, seamos honestos con los datos. Los datos es lo más valioso, hay que tenerle un respeto enorme y los datos se obtienen de personas también que hay que tenerles bastante respeto. Espero por lo menos haberlos inquietado un poquito para que puedan trabajar esto del reporte de casos. Es algo que sí se puede. Al menos aquí alguna vez hemos planteado que nuestros residentes realicen un caso cada 3 meses. No se cumple. Hasta yo quería que hagan un caso cada mes. Pongamos un caso cada 3 meses. Al año tendrían 4 casos. Si son 40, son 160 por año. ¿Cuántos alumnos serían? Cada 50. Me incluyo menos dos, ya pone 40. Si cada uno hiciese un caso este mes que viene, febrero, tendríamos 40 casos. Vamos a asumir que el 10% es vendible. Los restantes queda para hacer de repente alguna especie de docencia, ¿no? Entre nosotros y vamos aprendiendo, etcétera. Y como habíamos repetido desde ya hace más desde Celso, Galeno, etcétera, Aristóteles, ya hacían reporte de casos, ¿no? Ya hacían discusión según casos clínicos, ¿no? Y cuanto más historias hagamos, cuanto más repitamos el método, entonces va a quedar, ¿no? Va a ser más fácil de repente trabajar eso, ¿no? Bueno, te agradezco una vez más al comité organizador y quedo a la orden cuando gusten. Me tienen aquí. Muy bien. Doctor, muchas gracias por su excelentísima ponencia. Agradezco su pretesa y voluntad. Estoy seguro que ha sido de mucho provecho académico para cada uno de los asistentes a esta reunión. Bien, para terminar, pues, doctor, le voy a pedir que me dé una palabra clave para poder comprobar la asistencia de los que han acudido a la reunión. Disculpa, no te entendí. Disculpe, doctor, no sé si me escucha bien. Le voy a pedir quiero una palabra clave para poder comprobar la asistencia, para comprobar que han atendido a la reunión. Ah, ya. Una difícil y una fácil. Bueno, como usted va conveniente. Bueno, a ver, vamos a ver qué se me ocurre. Perseverancia. Ok, la palabra clave es perseverancia. Bien, nuevamente le doy gracias por su excelentísima ponencia. Agradezco su voluntad y pues la ayuda que nos da a los estudiantes de la facultad. Bien, sin decir otra cosa más, invito al doctor Sean, al doctor Carlos Antonio Sean Núñez. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su amable e interesante. He participado de una parte de su excelente charla. Le agradezco porque apoyar esta iniciativa de los alumnos. Em, bueno, yo estoy participando de mucho tiempo en este tipo de reuniones. Me han nombrado asesor de este grupo. Y bueno, solamente quería felicitarlos porque como el doctor comentó, perseverancia también es pues hacer actividad académica fuera de la actividad académica normal, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ayuda mucho en la formación de médicos. Eh, los casos clínicos, me parece, he estado revisando el programa que tienen de casos clínicos. De hecho, los casos clínicos, como lo mencionaba el doctor expositor, perdón, no voy a referirme a su nombre porque no puedo decir que acá está. El doctor Isidro González, muchas gracias.
los casos clínicos, pues, es parte de la actividad científica, ¿no? Porque es, de hecho, una forma de hacer ciencia, de reportar casos. Generalmente se reportan casos no usuales, ¿no? No usuales, que, como decía el doctor Isidro, a veces nacen, pues, de la experiencia larga que uno tiene de ver muchos casos y ve un caso distinto, ¿no? Y es muy interesante porque ayuda a comprender la medicina, ayuda a comprender que la medicina no es una sola norma para todos, sino hay variantes que hay que saber distinguir. Entonces me parece excelente que hayan empezado con estos casos clínicos. Entiendo que son varios, que es un curso y los felicito y los conmino a que asistan participen de esto. Sin embargo, también quería decirles que al ser un grupo de investigación, obviamente tienen que hacer investigación, ¿no? Casos clínicos es una forma, pero imagino que este grupo está formado no solamente para hacer los cursos, sino para hacer investigación, pues, ¿no? Claro, ustedes hacen investigación obligatoria para hacer la tesis, pero a veces, bueno, no debe ser la única investigación. En mis tiempos, cuando yo era estudiante como ustedes, hacíamos investigación con la motivación de participar en los congresos nacionales e internacionales de estudiantes de medicina. Creo que todavía existen. Esa es una motivación, ¿no? Porque la ciencia debe llevarse a congresos donde se expongan nuestros hallazgos de la investigación. Los invito a tener temas de investigación. Hay temas bastante sencillos, no necesitamos hacer temas muy complejos, ni siquiera la tesis. Deben ser temas sencillos, que resuelvan preguntas sencillas. Imagino que están a la par con los cursos de metodología de investigación, pero no hay mejor aprendizaje que el hacer investigación. Entonces, les invito a cada uno de ustedes, como decía el doctor Isidro, si cada uno hiciera un caso clínico, ¿cuántos tendríamos? También si cada uno de a dos hacer investigación, cualquier tema siempre es bueno. No importa que nos parezca muy sencillo o muy complejo. Para eso estamos nosotros, para orientarlos, porque somos los que tenemos más experiencia viendo diversos temas y podemos distinguir dónde puede ir orientada la investigación. Usted puede tener ideas, pero también las ideas nacen de la experiencia que uno tiene. Si uno tiene mucha experiencia en un campo, tiene muchas más ideas. Ustedes no las tienen, están recién estudiando, recién están viendo algunos temas por cada curso. Entonces, obviamente no la tienen, pero tienen inquietudes que sí se pueden conversar con el que tiene más experiencia, que es el docente, ¿no? Y buscar, pues, un punto de interés para hacer trabajos. No tengan miedo a los trabajos descriptivos, no tengan miedo a los trabajos sencillos, no necesariamente vamos a hacer trabajos en ratones, aunque hay estudios experimentales también muy sencillos de hacer, ¿eh? Muy sencillos. Incluso trabajos educativos, ¿no? De intervención no necesitan utilizar drogas, drones, ¿no? Que también se podría hacer. eh, Se pueden hacer trabajos muy sencillos experimentales también. Entonces, cuenten con mi apoyo. Los felicito por estar aquí y espero que tengamos más reuniones y estar disponible para ustedes para cualquier tipo de estos tipos de actividades. Bueno, sería todo lo que les tengo que decir por ahora. Muchas gracias, los felicito nuevamente. Que tengan muy buena noche. Bien, muchas gracias. Ahora invito al doctor Luis Valdés, que nos va a dar nos va a hablar acerca de la Jornada Científica Regional del Sur. ¿Se me van a ver? Sí. Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Valdés. No soy doctor todavía, ya quisiera tener el honor de ser un doctor. Bueno, me presento a ustedes. Soy el actual consejero regional sur de Sosimer, como se nota ahí en las siglas. Bueno,
parte de mis funciones como consejero justamente es promocionar ante ustedes diferentes jornadas, congresos que SOCIMED organiza durante todo el año. Sí, en este caso voy a promocionar la Jornada Científica Regional Sur, justamente para si ustedes tal vez tengan algún caso, un proyecto, un trabajo de investigación, tal vez por ahí, se lo puedan llevarlo al Congreso, ¿no? Jornada de presentación. A ver, voy a compartir pantalla. Me avisa si se puede ver, por favor. En este caso, la Jornada Científica Regional Sur se va a estar desarrollando en la ciudad de Arequipa. Justamente, sí. ¿Dónde va a ser? En Arequipa. Específicamente en la Universidad Católica Santa María, del 6 al 8 de marzo del año 2026, de este año, la primera semana de marzo. Está organizado principalmente por la universidad, así como ustedes tienen su sociedad científica, que también está afiliada a SOCIMED. La Católica Santa María también tiene su sociedad científica afiliada a SOCIMED, que es el Centro de Investigación y Estudios Médicos, siempre le conoce. Y aquí está nuestro logo de SOCIMED, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿cuánto están los precios? Más o menos van a rondar los 125 soles, realmente. ¿Y qué te incluye? Te incluye kit de bienvenida, 3 breaks durante la jornada, acceso a condiciones magistrales, acceso a talleres, intrajornada gratuitos y también hay algunos que son de paga si ustedes también quisieran añadirse ahí. También acceso al concurso científico y un certificado válido por 1.5 créditos académicos. También no se negala también que se realiza siempre el último día. Ahora, ¿qué te espera? Académicamente, pues pasa más que todo ver el manejo integral de enfermedades crónicas, infecciosas y oncológicas, que vas a contar componentes locales, nacionales e internacionales. En los científicos, que es prácticamente lo que quisiera que ustedes también vayan, es al concurso de proyectos de investigación, o también llamados protocolos, concurso de trabajo de investigación, también presentación de casos clínicos o reportes de casos, ¿sí? Adicionalmente, le estamos metiendo ahí unas pequeñas migajas de concurso de meme científico. Si a ustedes se les ocurre un meme por ahí relacionado a alguna prueba estadística, la pueden presentar. Como de por sí su inscripción incluye eso, ¿no? También un concurso de Atlas, que ya posteriormente lo veremos. Ahora, si es de por sí saber que la Sociedad Científica Médica y Científica para nada, SOCIMED, esos eventos usualmente no son todo ya científico, full ponencias académicas, etc. Se suele ver lo siguiente, suele haber eventos socioculturales que nos hace conectar entre nosotros, ya sea para hacer el famoso networking. De ello tendremos un bus, ahí fiestita, cero alcohol, nada de alcohol, cero, para que ustedes se puedan conocer, una gincana, también una ruta de sillar y juegos extremos también que se va a hacer. Bueno, ahora, ¿qué es lo mágico de Arequipa, no? La Arequipa, ustedes saben que es la Ciudad Blanca, la Corazón del Sur, el León del Sur también le suelen conocer. De por sí, ahora también ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una ciudad universitaria y científica y tiene mucha calidad histórica y carácter también. Y de broma se le suele denominar como la República Independiente de Arequipa, ¿no? Se le suele denominar. Pero bueno, ahí, ¿qué te espera? Vas a poder, obviamente, también visitar la Plaza de Armas, también hay Valle del Colca, el Mirador de Naguara, que son los arcos, que son muy bonitos. ¿Sí? Algo que estuvo muy de moda, que por qué se le llamaba la Ciudad Blanca, justamente era por el sillar blanco de lo que quedó de la lava del volcán de aquellos años. Incluso hicieron como pequeñas estructuras para que se vean. Ustedes también podrían ir si ustedes desean. Los volcanes, ya sea el Misti, el Pichu Pichu, el Chachani, son los 3 volcanes que se suele observar en la ciudad de Arequipa. También la catarata de Piñones. Y entre otros, ¿no? Como el famoso queso helado. El queso helado se originó en Arequipa. De por sí hay unos buenos puestos en el mercado que si ustedes vienen estaría con gusto ante ustedes llevarlos, presentarlos. También la famosa cola escocesa. La cola escocesa yo pensé que se vendía en todo el Perú, hasta que ahora estoy en Lima y me di cuenta que acá no hay, solo hay de Arequipa. Tiene un sabor muy característico también. También los famosos alfajores arequipeños. Y en gastronomía, ¿qué hay? En gastronomía encontramos el plato típico de Arequipa, que es el rocoto relleno con su pastel de papa.
Para mí es el chupe camarones y lo más rico que se come usualmente los últimos días es el adobo arequipeño. Y sin más que decir, espero que con esta pequeña exposición haberlos invitado a la Jornada Científica Regional Sur y, y nada, les estaré pasando por ahora también por el chat o si tienen alguna pregunta estoy libre de escucharlos. Les pasaré ahora el Instagram de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora voy a invitar a nuestra compañera Mili. Mili, por favor. Hola, ¿qué tal, Luigi? Una consulta. ¿Habrá precios corporativos o el costo se va a mantener? Sobre eso, sobre los precios corporativos, se está viendo la manera de hacerlo, ya que por temas administrativos, como este caso se está organizando en la universidad fija un precio. Pero si en el caso habría corporativos, te vas a poder enterar directamente por su Instagram, que ahora justamente lo estoy pasando por hecho. Muchas gracias, Luigi. Si alguien tiene otra pregunta, estoy dispuesto a responder. Si no, muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. Ahora invito a Anthony a darle algunas palabras. Sí. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Isidro González, por su maravillosa ponencia. También al doctor Carlos C. Núñez, que es nuestro asesor docente ordinario que nos apoya en el Centro de Investigación Asociación Cusco de la UNSAC. Y también a Moisés por brindarnos información acerca de la Jornada Científica Regional del Sur, que justamente es donde todos queremos llevar nuestro reporte de caso para hacer más visible nuestra sociedad, nuestra facultad y también promover la divulgación científica. Y como siempre he dicho, creo que siempre se comienza por un reporte de caso para incentivar esa curiosidad y posterior a ello ya se puede pensar más en los proyectos de investigación. Y bueno, me gustaría presentar, por favor, el certificado para nuestro ponente, el, para el doctor Isidro González, a, a modo de agradecimiento por su ponencia. Este certificado está a nombre del Centro de Investigación de Estudiantes Asociación Cusco. Todas las firmas. Muchísimas gracias, doctor. E invito, por favor, a todos los asistentes a que... Ah, sí, doctor. Sus palabras, dígame. Muchas gracias por la invitación y por presentar. Perfecto. Los invito a todos los asistentes, por favor, a que puedan prender su cámara. Posteriormente se va a publicar el póster. ¿Podrían prender, por favor, sus camaritas para tomar una foto final? Todos, por favor. Ah, genial, muchas gracias. Bueno, la verdad me ha sorprendido bastante la acogida de este curso porque he visto que han asistido personas tanto de la Universidad Cayetano, de San Marcos, de la UNSA, también de la Universidad Católica de Santa María, de CIEM y demás universidades y esperemos que este curso les sirva en realidad y pueda terminar en lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es en los reportes de caso. Así que, por favor, todos atentos, vamos a tomar la foto. 1, 2 y 3. A ver, si alguien más se ha perdido la fotito, por favor. A ver, la fotito más. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias, doctor Isidro, doctor Carlos Sea y compañero Luigi, que hayan disfrutado de la ponencia y todavía nos quedan 6 sesiones. En unos momentos ya va a estar listo el post para que puedan rellenarlo
Y por favor todos únanse al aula virtual de Classroom, donde estamos subiendo tanto las grabaciones como las diapositivas y material complementario. Por ejemplo, en este caso estamos subiendo la guía CARE y la lista del checklist de la guía CARE. Asimismo vamos a subir un modelo de consentimiento informado para que ustedes puedan conseguir esto para sus pacientes, porque sabemos que es esencial dentro del reporte de caso. Y espero que hayan podido ampliar sus conocimientos acerca de la estructura y la identificación de los casos, de cuáles son publicables y cuáles son las conductas que debemos seguir y las malas conductas científicas que no debemos seguir. Sin más que decir, muchas gracias a todos. El post-test ya está en el grupo de WhatsApp y en el aula virtual de Classroom. Y nos vemos en la siguiente sesión el día miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias.